Amén. Bueno, hoy me toca predicar porque no están los pastores, ¿sí? Así que desde la semana pasada, un poquito semana pasada, 2 semanas, semana y media, el Señor me estuvo hablando en algo muy específico que les voy a compartir el día de hoy. Y este tema yo lo titulé Resurrección a una nueva vida. Repite conmigo, resurrección a una nueva vida. Y el resucitar tiene que ver, o la define el diccionario, es darle vida a algo que está muerto. Repite conmigo, muerto. Es algo que está muerto, Dios le da vida, ¿sí? También puede referirse a restablecer, a renovar o dar nuevo ser, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender que la resurrección es algo que nos hace que nos restablezcamos, es algo que nos renueva, que ya no somos la misma persona y nos da vida. ¿Amén? Ok, entonces Jesús nos da vida por medio de su muerte, ¿sí? Él nos dio vida por medio de su muerte y nos pasa de estar muertos en nuestros pecados a una nueva vida en Él, ¿sí? Si nosotros vemos Romanos 6:23, ¿qué es lo que dice? Romanos 6:23, muchos ya no lo sabemos, dice, ¿por qué? Porque la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí? Entonces habla de que la paga de pecado tiene una muerte espiritual. Porque podríamos decir, oye, yo cuando no conocía de Jesús, pues yo seguía vivo. Pero es una muerte de mi espíritu que no me puede ayudar a conectarme con el Señor. Por eso Dios hizo que el Señor Jesús viniera a la tierra, muriera por ti, por mí, y a través de esa muerte y resucitar, nos diera vida en Él. Por eso dice, una dádiva quiere decir ¿qué? Un regalo. Entonces Dios nos dio un regalo por medio de su muerte, que es la salva. ¿La salva? Y también vemos Efesios capítulo 2, verso 1. También en algún momento yo se los dejé que se lo aprendieran. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Les vuelvo a repetir, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Se escucha fuerte, ¿sí? Pero ¿sabes qué? A los ojos de Dios éramos delincuentes. Por eso dice delitos. Un delito es una infracción de la ley, ¿sí? Yo estoy delinquiendo en el momento en el cual yo me robo algo. Yo estoy delinquiendo cuando mato a alguien. Yo estoy delinquiendo cuando hasta cuando estoy mintiendo estoy como un Ay, hermano, ¿cómo que con una mentirita? Con una mentira nosotros estamos siendo delincuentes ante Dios. Entonces nosotros debemos entender que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Dios lo que hizo fue darnos vida a través de su muerte. Entonces, esa vida en Él, nosotros debemos de entender que consiste en un nuevo nacimiento. Repite conmigo, nuevo nacimiento. Y podríamos decir, bueno, ¿esto qué significa, no? Y vamos a ver Juan 3, del verso 1 al verso 6. Juan 3. Juan 3, verso 1 al 6. Y dice la Biblia, ¿ya lo tiene? Dice la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Cómo se llamaba?
un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Repite conmigo: no puede ver el reino de Dios. Dice el 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, ¿carne qué? Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, Nicodemo le dice: pues, ¿qué onda, Señor? O sea, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo puedo yo ser salvo? Dime qué es lo que pasa. Y dice: para que yo pueda estar en el reino de Dios, primeramente tú tienes que nacer de nuevo. Y le dice: a ver, Señor, ¿cómo que nacer de nuevo? ¿Me tengo que meter otra vez al vientre de mi madre y nacer otra vez? Y hasta más adelante le dice: oye, tú siendo un letrado, tú siendo un estudiado, ¿me estás preguntando eso? Pero el nacer de nuevo dice que es un nacer en el Espíritu. ¿Sí? Por eso dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en el momento en el cual nosotros nos acercamos a Cristo y le entregamos nuestra vida a Él, lo que pasa es que nosotros estamos naciendo en el Espíritu. Estaba muerto mi espíritu, pero a través de la muerte de Jesús yo tuve vida y vida eterna. Amén. Entonces, para que nosotros podamos ser parte del reino de Dios, tenemos que creer en Él, ¿sí? O sea, ya sabemos que tenemos que nacer de nuevo, y para que nosotros podamos nacer de nuevo, primeramente tenemos que creer en Él. Repite conmigo: creer. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, repite conmigo, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa vida eterna viene a través del creer. ¿Sí? Ahora también el capítulo 1 de Juan, verso 12 al 13, ¿qué es lo que dice? Capítulo 1 de Juan, verso 12 al 13. Y dice la Biblia así. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo les quiero leer esta versión, que es la traducción lenguaje actual, para tener un poco más certero lo que está diciendo. Dice: pero aquellos que la aceptaron, es decir, la palabra que está hablando, porque dice el verbo es una palabra, ¿sí? Dice: y creyeron en ella, es decir, creyeron en Jesús, llegaron a ser hijos de Dios. Dice: son hijos de Dios por voluntad divina y no por voluntad humana. O sea, ustedes no son hijos de Dios porque yo quiero que sean hijos de Dios, ¿sí? Ni porque ustedes quieren ser hijos de Dios. Ustedes fueron hechos hijos de Dios, primeramente porque creyeron en Él, y segundo, ¿por qué? Porque Dios quería que nosotros fuésemos sus hijos. ¿Sí? Entonces Dios quería que nosotros fuéramos sus hijos a través de el creer en su Hijo Jesús. Ahora, cuando nosotros decidimos creer en Jesús y aceptarlo en nuestro corazón, precisamente por eso lo aceptamos en nuestro corazón, nos volvemos parte de la familia de Dios, ¿sí? Entonces ya somos carnales, ¿sí?
Dile al que está a tu lado, ¿qué onda, carnal? Ya somos carnales, ¿sí? Por linaje escogido, por linaje de Dios, ¿sí? Entonces, Él nos adoptó como sus hijos. Él decidió, ¿sí? Nosotros estábamos desvestidos, nosotros estábamos a lo mejor mugrosos por el pecado, manchados de pecado, estábamos hechos, dice la Biblia, que somos trapos de inmundicia, y Él decidió el quitarnos esa mugre y decirnos, ¿sabes qué? Yo te adopto como mi hijo, yo te lavo, yo te baño, yo te cambio y te dejo como un rey. El hijo de un rey está, no sé, no se baña en 10 días. En lugar de rey le van a decir rayos. ¿No? Efesios 2:19 es lo que nos dice eso acerca de que somos hechos hijos de Él a través de una adopción. Efesios 2:19 dice la Biblia: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos. Perdón, conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de qué? ¿Miembros de la familia de qué? Aquí dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extraños. Ya Dios no nos ve como extraños. Ya no nos dice, ay, qué feo huele. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros vemos una persona en una condición de calle, normalmente no nos acercamos. Y así estábamos nosotros. Como si estuviéramos pipiciados, poposeados y como sea. Nadie nos quería. Sin embargo, el Señor decidió agarrarnos y decir, yo te limpio. Si crees en mí, yo te limpio y te vuelvo de mi familia, de la familia real, de los reyes y sacerdotes, como dice en Pedro, ¿no? Entonces, somos parte de la familia de Dios. Ahora, ya que nosotros nos convertimos en hijos de Dios por medio de el creer en Él y aceptarlo ¿en qué? Si yo no le invito a que venga a mi corazón, no, aunque diga yo creo, ¿sí? Tengo que confesarlo con mi boca, dice la Biblia. Y dice, tenemos que tener una vida diferente. Repite conmigo, vida diferente. Repite conmigo, vida diferente. Segunda de Corintios 5, verso 17. Segunda de Corintios 5, verso 17. Dice la Biblia, esto también es un versículo súper conocido y lo tenemos que actuar en nuestra vida, lo tenemos que practicar. Dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. ¿Son hechas? Repite conmigo, nuevo. Algo viejo está deteriorado, ¿cierto o no? Pues nosotros estábamos deteriorados con el pecado. Algo viejo nadie lo quiere, ¿cierto o no? ¿O sí? Algo viejo nadie lo va a querer. Pero si yo decido, digo, si me ponen a escoger de lo nuevo a lo viejo, pues yo digo mejor lo nuevo. Entonces Dios muestra que nosotros debemos de cambiar de actitud. Dice, de modo si alguno está en Cristo. ¿Cuántos estamos en Cristo? ¿Sí? Si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura debemos de ser. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. ¿Qué son las cosas viejas? Si yo era gruñón, si yo era ogro, si yo era maldiciente, si me gustaba decir palabrotas de este vuelo, si me gustaba el chupirul,
¿Sí? Tengo que dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque ya ese viejo ya se fue y regresó uno nuevo. Nueva criatura. Algo nuevo se ve resplandeciente, ¿no? Hasta decimos, huele nuevo. Huele bonito. Pues, imagínate, así dice el Señor, así somos olor fragante ante Él. Le hace, este hijo huele. No que llegues y digas, y diga, no, pues este olor no lo reconozco. Nosotros ya fuimos hechas nuevas criaturas. Entonces, aquí nos habla de que las criaturas, las nuevas criaturas, al momento de que nosotros creemos en Jesús y lo aceptamos en nuestro corazón, nos habla de ser nuevas criaturas. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, le decimos, yo te invito a vivir en mi vida, en mi corazón. Tú toma el control de mi mente, de mi alma, de mi cuerpo, de cada área de mi vida. Entonces yo tengo que ser una nueva criatura. ¿Por qué? Porque yo ya lo invité en mi corazón. Ahora, el ser nuevas criaturas significa que todo lo que en algún momento hice en contra de Dios, porque era en contra de Dios, es decir, mi forma de pecar. ¿Cuál era mi forma de pecar? ¿Cuál era mi forma de pecar? Entonces, esa forma de pecar, ¿le decimos qué? Como decían los chavos el año pasado, cuando estaban los niños, les decía, adiós, te habla tu mamá. Tenemos que decir adiós. Mi vida vieja, mi pecado que yo antes hacía, le tengo que decir adiós. Y tengo que ser alguien distinto. Entonces ya no lo voy a ejercer el pecado, sino que voy a andar conforme a los principios establecidos que Él ha puesto en su palabra. Si yo era gruñón, si yo era iracundo, dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, cuando ya estoy viendo que me está llegando el agua caliente a la cabeza, tengo que empezar a pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dame la calma, dame paciencia, ayúdame a contar hasta 1000. ¿Por qué? Porque si yo actúo de la misma forma, entonces cuando pasen al lado de mi casa, ¿sí?, de las personas inconversas, lo que van a decir, ¿y eso qué es qué? Eso es la... Entonces, tenemos que aprender a modular nuestra conducta por medio del Espíritu Santo. Y entonces a eso se referían las Escrituras, de que nuestro viejo hombre fue muerto, ¿sí?, y fue clavado junto con nuestros pecados en la cruz con el Señor Jesús. Pero cuando Él resucitó, lo que pasó fue que nosotros fuimos hechos nuevas criaturas. Entonces, gente con una vida diferente, eso es nuevas criaturas. Gente con una vida diferente y con bases en los principios bíblicos. Si yo antes no amaba a mis enemigos, pues ahora los amo. De verdad. Porque dice la Biblia, qué fácil es amar a alguien que te ama. Pero dice, ama al que te aborrece. Ama al que te insulta. Y ahí vas a demostrar realmente mi amor hacia las personas. En Romanos 6, 4 al 11, dice precisamente esto. Romanos 6, 4 al 11, y le voy a dar lectura. Romanos 6, 4 al 11. Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida. ¿En vida? Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también vivimos ¿con quién? Con Él. Viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Esta porción bíblica habla acerca del bautismo, es una representación del bautismo. ¿Sí? El bautismo es una representación de lo que mi vida, ¿ya qué? Ya pasó. Es decir, aquí está mi viejo hombre, este viejo hombre va a las aguas, entonces ese viejo hombre queda ahogado allá. Alguien que está ahogado normalmente ya no sale. ¿Sí? Y sale un nuevo hombre en el Señor. Dice que fue sepultado juntamente con Él en su muerte por el bautismo. Entonces nosotros fuimos sepultados simbólicamente con Él. Nuestro pecado fue sepultado, fue muerto, fue clavado en la cruz. Y de ahí nosotros fuimos creados como unas nuevas criaturas. ¿Sí? Entonces, a veces lo que nosotros queremos hacer, les digo, si nosotros ya lo dejamos ahogado al viejo hombre, lo queremos sacar y le queremos dar respiración boca a boca. Le queremos decir, ¡hey, despiértate! Lo queremos resucitar a ese viejo hombre. Cuando ya está. Si algún familiar murió de nosotros, ¿sí? Hijo, hermano, tío, etcétera, ¿vamos a poder resucitarlo? Digo, a menos de que Dios lo diga, ¿no? De hecho, la Biblia habla acerca de un ejemplo muy, muy importante acerca del amor. Dice, tan fuerte es el amor como la muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos realmente a alguien, la muerte es inmovible. Yo ya no le puedo decir a esa persona, oye, respira. ¿Ya? Ese fue. Y de esa misma manera, nosotros queremos resucitar ese muerto que ya nosotros ya no somos esa persona. Entonces repite conmigo, yo ya no puedo ser como antes. Entonces, en esta porción que vimos, nos habla de que ya murió nuestro pecado. Entonces, por lo tanto, ya no podemos servir más al pecado. Ya no podemos estarle diciendo, aquí estoy, dame un besito. Porque hemos sido hechos hijos de luz para brillar allá afuera. Yo no le puedo decir de verdad, o sea, le podremos dar beso a un muerto, pero ¿de qué sirve? Y de esa misma manera, no nos sirve de nada besar al muerto, al contrario. No nos sirve de nada besar a nuestros pecados y volver a ellos. ¿Por qué? Porque lo que nos va a hacer es en algún momento, si ya está muerto, ¿qué va a pasar? Va a apestar.
Filipenses capítulo 2, verso 15 al 16 nos habla de que nosotros debemos de brillar como una luz allá afuera. Filipenses Filipenses 2, 15 al 16. Y dice, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación que, buena, hermosa, dice maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice el 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces nosotros fuimos llamados a ser luz en las tinieblas. Y a veces estamos tan encerrados en que, ay, si yo salgo a tal lado, a tal lugar, o si yo salgo en la noche voy a pecar. Y si yo hago esto voy a pecar, cuando nosotros fuimos llamados a estar, ¿qué? Allá afuera como luz. En lugar de estar como cristianos resplandecientes, queremos estar como cristianos escondidos porque sabemos cómo es nuestra manera de ser y de actuar. Porque sabemos que el vecino, la vecina nos conocen. Nos van a decir, ¿tú qué me vienes a predicar si yo te conozco como eres? Primero aplícatela a ti y ya después me dices. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Y sabes qué? Nosotros tenemos que sacar a la gente del alcoholismo, de la drogadicción, del tabaquismo, de los pecados sexuales. Y los tenemos que jalar acá y decirles, ¿sabes qué? Aquí es la luz, pero nosotros a veces queremos estar... Como dice, una luz no puede estar debajo de un almud. Una luz fue para que fuera lumbrera en la casa. ¿O cuántos cuando se les va la luz ponen una vela abajo de su cama? ¿De qué les va a servir? ¿Se les va a quemar? Es para alumbrar. Y de esa misma forma tú y yo tenemos que alumbrar. Pero ¿sabes qué? Si nosotros somos... de esas velas que casi se están apagando, porque no hay cambios en nuestras vidas, ¿cómo vamos a alumbrar a alguien? Si dice la Biblia que es como si estuviéramos un ciego guiando a otro ciego. Efesios 5:8, ¿qué es lo que dice también? Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. Repite conmigo, en otro tiempo. Dice, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de ¿qué? Pues tenemos que andar como hijos de luz, no como hijos de Satanás. No como hijos de las tinieblas. ¿Por qué? Porque a los mismos fariseos el Señor Jesús les decía, ustedes quieren matarme, ustedes quieren verme muerto. ¿Cómo dicen ser hijos de Abraham? Abraham no era así. ¿Cómo dicen ser hijos de Dios? Dice, ustedes son hijos, pero hijos del diablo. ¿Cuántos hijos del diablo estamos aquí? ¿A qué no? Tenemos que cambiar. Ya nos faltaba una amén. Nosotros tenemos que andar como hijos de luz y no como hijos de tinieblas. Dice, en otro tiempo éramos, pero al parecer todavía queremos ser como la persona que antes éramos. No queremos cambios en nuestras vidas. Queremos seguir iguales. Y por eso la gente no quiere venir. ¿Por qué? Porque dice, para estar así, mejor me estoy en mi casa.
Cuando haya realmente una transformación real en nuestras vidas, la gente se va a acercar y va a decir, yo quiero de lo que tú tienes. Entonces, para poder brillar en el mundo, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. En Filipenses habla de asirnos. Asir quiere decir agarrar. Agárrate de la palabra. Porque a veces somos bien confiados y decimos, pues es que fue mucha la tentación y pues caí. Agárrate de la palabra. En mi debilidad soy fuerte. Tengo que ir con el Señor a decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo con esto. Ayúdame, porque sin ti nada puedo hacer. Entonces, tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios, por lo cual si no la leemos, repite conmigo, si no la leo, ya estoy frito. Si no la leo, ya estoy frito. ¿Sí? Porque ¿cómo queremos aferrarnos y confiar en Dios en todo lo que nos dice para que seamos fortalecidos y llenos del poder de su Espíritu Santo si no la leemos? ¿Cómo voy a saber cómo acercarme a Dios? Ya de plano, ya mínimo un capítulo diario. ¿Serio? Tengo que aferrarme a esa palabra, confiar en esa palabra, confiar en Dios y en esos momentos decir, fortaléceme, Señor, en esta palabra. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo hacer las cosas porque dice tu palabra que cuando yo reconozco mi debilidad, entonces soy fuerte. Y empezar a declarar la palabra, pero si yo no me la sé, si yo no la leo, si yo no hago un acto de declaración de esa palabra, entonces no va a hacer absolutamente nada. Voy a seguir siendo el mismo. Pero nuestro viejo hombre ya murió. Repite conmigo, ya murió. Repite conmigo, ya murió. Por lo cual ya no podemos actuar de la misma manera que actuábamos cuando no conocíamos de Dios. Ya no. ¿Sí? Ya no. Ya no, porque si no, entonces estamos actuando como el enemigo quiere que actuemos. ¿Sí? Repite conmigo, ya no. Ya no. ¿Sí? Como dijera la canción, ¿sí? No, el coco no, el coco no. ¿Sí? Así, al coco le da miedo a los niños. Entonces, que te dé miedo involucrarte en el pecado, en las cosas malas. Dile no. Ahora lo que tenemos que decir es, éramos así, pero Dios nos ha transformado por medio de resucitar juntamente con Cristo. Éramos así, pero ahora somos así. Como el Señor quiere. Efesios capítulo 2, verso 2 al 6. Efesios capítulo 2, verso 2 al 6. Efesios 2, verso 2 al 6. Y dice, en los cuales anduvisteis en otros, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, que ahora opera en los hijos de ¿qué? Repite conmigo, yo no soy desobediente. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Dile al que está a tu lado, ira. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos,
dice el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces yo antes era como la corriente de este mundo. Me gustaba el chupe, me gustaban las cervezas, me gustaban las mujeres. A lo mejor hasta los hombres, ¿no? En otro tiempo. Me gustaba decir unas palabrotas de este vuelo y díganme a mí que yo decía unas bien. Yo de cada palabra, de cada 10 palabras, 9 eran groserías. Dios puede controlar tu lengua y mi lengua. Dice, antes éramos así. Dice, haciendo la voluntad de la carne. ¿Sí? Si la carne te pide pecado, pues dile, estate quieta. Dale sus soquetes. Dice, y de los pensamientos, ¿sí? A veces vienen pensamientos de tentación a nuestra vida. Ay, qué muchacho tan guapo, ay, qué muchacha tan guapa. Ya viste su cuerpo, ya viste esto, y empieza cuando debemos decir, este pensamiento no es mío y yo lo llevo a la voluntad de Cristo. Por eso dice acá, ¿sí? De los pensamientos. Empiezas a pensar, ay, mi esposo o mi esposa ya me tiene hasta acá, lo voy a... Nada más espérate. Y es un pensamiento que debo de llevar a la voluntad de Cristo. ¿Sí? Dice que éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Sí? Entonces las actitudes que en algún momento yo hacía le desagradaban a Dios. ¿Sí? Se ponía lleno de ira. Por eso, aunque nosotros digamos ser hijos de Dios y no obedecemos su palabra, entonces somos hijos de Drácula. Hijo del chancludo. ¿Cierto o no? Tenemos que actuar de una manera distinta. Está bien que nosotros tengamos defectos, pero ¿saben qué? Dice la Biblia en Gálatas, ¿sí? Las obras de la carne. Vamos a ver unas obras de la carne, pero en Gálatas dice, las obras de la carne son iras, contiendas, enojos, disensiones, herejías, envidias, corajes, celos, iras, contiendas, dice hechicería, dice borracheras, dice enemistad, pleitos, enemistades, y dice, por las cuales yo los amonesto, dice, porque los tales que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, aunque la gente allá afuera quiera decir, es que yo soy hijo de Dios, nanáis, si practica esas cosas, aunque diga que es hijo de Dios, no lo es. Porque la Biblia lo dice. Yo por más que quisiera decir, sí, pues eres hijo de Dios, pues le estaría mintiendo. Entonces, si realmente somos hijos de Dios, tenemos que buscar el hacer su voluntad. Muchos, aunque han conocido a Cristo, no quieren dejar su vida pasada. No quieren dejar las cosas del pasado, ¿sí? Siguen gritándole a su esposo, a su esposa, se la siguen rayando, ¿sí? Muchos siguen diciendo groserías. Muchos siguen haciendo las cosas que no le agradan a Dios, idolatría, inmundicia, hechicería. Muchos se van con los hechiceros. Pues no me ha sanado Dios en la iglesia. Pues me voy con Pachita la bruja. Muchos
están en su vida pasada y no quieren cambiar, cuando ya no deben de seguir pecando deliberadamente y queriendo justificarse y diciendo, ¿no? Porque esto es lo que la mayoría, yo lo llegué a decir también, dice, mientras más peco o más pecado cometo, ¿sí?, más me perdona Dios, porque Dios tiene un amor bien grande. Para eso sí decimos, sí, Dios es amor, y es grandísimo su amor, que puedo pecar las veces que sean necesarias y yo sigo siendo perdonado por Él. ¿Sí? Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y se lo agarran así, Porque sí es bíblico que dice eso, pero no quiere decir que yo porque sea hijo de Dios, quiere decir que ya voy a estar pecando como me dé la regalada gana. ¿Sí? Entonces, Romanos 6, 1 al 2, ¿qué es lo que dice? Romanos 6, 1 al 2. Fíjense, para los que a veces llegamos a decir eso, ¿sí? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, sí, éntrale, dale, vuélale el hacha. ¿Qué es lo que dice? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Si ya el pecado murió, ¿cómo lo quiero levantar? Ándale, resucita. Lo queremos hacer reaccionar al pecado. Ándale, sigue. Cuando dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice, de ninguna manera. Entonces, repite conmigo, no te hagas. No hay que hacernos. No podemos perseverar en el pecado porque no quiere decir, si nosotros lo hacemos, lo que estamos haciendo es pisoteando el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque hablamos de ser hijos de luz, hablamos de ser hijos de Dios y pisoteamos el nombre de Cristo y van a decir los demás, y sabes que por mi culpa y por tu culpa no pueden creer. ¿Contra quién se van a ir? No van a creer en Dios. ¿Qué dice el verso 12 al 21 de ese mismo capítulo? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces yo ya no puedo decirle, te presto mi cuerpo para que hagas lo que quieras con él y darle una herramienta al enemigo. Sí, ¿sabes qué? Utilízame para hacer el mal. Dice, ya no puedo prestar mis miembros al pecado como instrumentos para hacer el mal. Verso 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, en ninguna manera. ¿Por qué? Porque decimos, nos ama Dios tanto. Dice, de tal manera Dios amó Dios al mundo que ha dado. Y todavía dicen, y no envió Dios a condenar al mundo, sino para que fuera salvo por él. Dios no me condena, aunque yo peque, no me condena. Y empezamos a hacernos criterios falsos. Y todavía le decimos a Dios, tú sabes, Señor, que la regué, pero perdóname. Haz paro, ¿no? Dice verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, seas del pecado para muerte o seas de la obediencia para justicia?
Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? Siervos de justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, iniquidad, presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando de algo muy importante. Dice, antes éramos esclavos del pecado. ¿Sí? Si nosotros, dice, nos sometemos a alguien a obedecerle, entonces estamos siendo esclavos ¿de qué? De eso. Entonces, si yo en lugar de obedecer a Dios, obedezco al pecado que me está ahí tentando, bueno, obedezco a las tentaciones y caigo en pecado, entonces estoy siendo esclavo ¿de qué? Del pecado. Entonces no puedo decir ser libre si estoy esclavizado. Es como decir, sí soy libre y tengo unas cadenas acá que no me permiten moverme ni para acá ni para acá. Entonces dice, si en algún momento ustedes prestaban su cuerpo para la iniquidad, para el pecado, para las cosas malas, dice, ahora preséntenlo para santificarlo, es decir, para apartarlo del mal. Dice, preséntenlo para que ustedes sean, sus cuerpos, sus miembros sean para el servicio de la justicia. Y el servicio de la justicia se refiere a que nosotros sirvamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo. Santificar quiere decir eso, ir en constancia apartándonos del mal, purificándonos en Él. Ya voy a acabar. Entonces, no permitamos que el pecado nos haga necios y andemos en nuestra propia opinión, sino permitamos que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas para que actuemos de manera sabia. Efesios 5:15. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Entonces, yo podría centrarme en mi necedad y decir, yo sé que aunque yo estoy pecando y aunque haga lo que haga, Dios me perdona y Dios me perdona y Dios me perdona y Dios me perdona y ando de necio. Y necio tiene que ver con terco. Hasta tenemos un dicho, ¿no? Que le decimos, no seas terco como burro. No seas necio como burro. Pues tenemos que estar sin ser burros. Conozcamos la palabra de Dios. Conozcamos lo que Dios está obrando en la palabra. ¿Para qué? Para que no seamos necios. Y seamos sabios. Y nos dejemos llevar por el Espíritu Santo. Y no por las cosas que nos agradan a nuestra carne. Como conclusión, podemos decir que para poder llevar una vida conforme a la palabra de Dios, es decir, resucitar a una nueva vida, ¿sí? Tenemos que dejar de hacer las cosas que antes hacíamos. Ya no podemos hacer lo mismo, ahora ya cambiamos. Si antes nos amargábamos, ahora ya estamos con una sonrisa de oreja a oreja por todos lados. Sonríele que está a tu lado.
y empezar a practicar los principios bíblicos para hacer luz en las tinieblas. ¿Cómo puedo decir amar a mi prójimo? Ah, sí, lo amo. Si yo no lo voy a visitar, si no le voy a decir, oye, Dios te ama, Dios quiere hacer algo en tu vida. Sacarlos de las tinieblas y poder ser el canal de bendición para que otros se salven. Pero sabes, tenemos que nosotros aprender algo, asirnos de la palabra de Dios, tomar la palabra de Dios, declararla sobre nuestras vidas y sobre todo, ¿sabes qué? Mucha oración. Porque sin oración vamos a estar todos debiluchos y vamos a ser más propensos a caer en nuestro viejo hombre. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias porque tú, Señor, eres fiel. Te rogamos que tú nos hagas, Padre, personas auténticas en tu palabra, que podamos ser sabios y no necios, sino que podamos, Padre, aplicar tu palabra a nuestras vidas y que podamos ser edificados, Dios, Padre, en lo que tú quieres, y que podamos alcanzar a las demás personas siendo luz en las tinieblas, Dios, y no siendo ciego guiando a otro ciego, Dios. Te rogamos, Padre, que tú traigas cambios a nuestras vidas y que tu Espíritu Santo nos moldee, nos haga ser como tú quieres que seamos, Dios. Te damos gracias por tu infinita misericordia en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén.